2025 ha sido sin duda un examen muy complicado para la administración de Milei. Ha sido una montaña rusa de emociones donde pasábamos del éxtasis a preocuparnos de forma seria por el futuro de la administración. Hemos tenido de todo, desde abandonar el dichoso cepo cambiario, casos de corrupción, pánico por perder unas elecciones en Buenos Aires, el gobierno pidiendo ayuda a los Estados Unidos y luego la euforia por la victoria en las elecciones intermedias. Sin dudas, ha sido un año bastante más complejo que el anterior, ya que hubo un momento donde parecía que el gobierno estaba en el alambre, pero finalmente logró salirse con la suya. Desde la victoria en las elecciones de octubre estamos pegados a la pantalla esperando a ver en qué dirección irán las reformas laborales y fiscales, las prometidas reformas que no se podían llevar a cabo debido al bloqueo parlamentario que estaba experimentando el mandatario argentino. Pero mientras esperamos a que tengamos algunas novedades acerca del rumbo que va a tomar el gobierno, es conveniente hacer un breve repaso de lo que ha sido este 2025. Parece que fue ayer cuando empezó el año, pero ya estamos llegando al final. Y todo hay que decirlo, ha sido un año de todo menos aburrido. Y en este vídeo vamos a condensar lo más relevante de este 2025 para ver la situación con la que va a empezar el gobierno el año 2026. Un año en el que habrán muchos cambios, ya que ahora sí que el gobierno está preparado para hacer las reformas necesarias. Pero esto ya lo veremos cuando toque. Y ahora sí, no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! Entrábamos en el 2025 siguiendo la misma senda del año 2024. Recortes en el gasto público, reducción de los subsidios, todo ello para seguir con el objetivo del déficit cero. Hasta aquí nada nuevo, pero en febrero de 2025 saltaría el caso CryptoGate. Milei promocionó en su cuenta de Twitter la criptomoneda Libra disparando su precio de forma temporal. A las pocas horas se destapó que esta criptomoneda era un fraude, algo que levantó enormes críticas hacia el gobierno. Durante unos días la cosa estaba tensa, pero se desinfló la crítica y no tuvo demasiadas repercusiones. Pero eso no quiere decir que el caso esté completamente cerrado. En octubre, el fiscal federal Eduardo Tayano solicitó los registros de teléfonos de los implicados como parte de la investigación penal por el caso. En paralelo a esto, hay una demanda civil desde los Estados Unidos que se presentó ante los tribunales de Nueva York contra los promotores de Libra. Es decir, mediáticamente el caso ya está olvidadísimo, pero judicialmente sigue ahí. Pero bueno, así abríamos el 2025. Parecía que iba a ser un enorme revés para su credibilidad, pero bueno, al final pasó bastante desapercibido el tema. Y poco tiempo después llegaría una de las reformas más importantes de este año. El 11 de abril, Milei cumpliría con una de las mayores promesas de su campaña electoral: poner fin al cepo cambiario. No hace falta que os cuente a los argentinos el lío que teníais montado con los tipos de cambio en el país. Con el beneplácito del FMI se consiguió liberar el tipo de cambio con la condición de que se siga controlando el gasto público y el gobierno no se desvíe de su senda. El régimen de bandas consiste en lo siguiente: en vez de establecer un tipo de cambio de X dólares por X pesos, se dejaba que el tipo de cambio se moviera entre los 1000 y los 1400. ¿Qué se consigue con esto? Básicamente conseguir que el mercado cambiario funcione con relativa normalidad, pero sin fastidiar a los exportadores, bancos e inversores argentinos. Los problemas que trae el tipo de cambio fijo, creo que los argentinos os los sabéis de sobra. Aparecen los mercados paralelos que te cobran mucho más por cambiar tu moneda, no hay libertad para cambiar pesos por dólares y los inversores no quieren entrar en el país ya que no está claro que puedan sacar su dinero. Para eso se crearon las bandas cambiarias. Las bandas cambiarias dan más flexibilidad para que los argentinos cambien sus pesos por dólares, pero a la vez dan cierta seguridad a los exportadores, inversores o bancos. ¿Por qué? Pues porque saben que el tipo de cambio va a estar siempre en un margen controlado, así que pueden hacer las previsiones en función de ese margen. ¿Y por qué no ha levantado el tipo de cambio y ya? Básicamente porque la economía argentina aún no está preparada para operar en un tipo de cambio libre.
no hay suficientes reservas de dólares, las cuentas públicas siguen generando peligro a pesar del superávit, no vas a arreglar en 2 años lo que llevas arrastrando desde hace décadas. Pero con este mecanismo ya das margen para que el mercado se vaya destensionando, además de que estas bandas van ampliándose a un ritmo de un 1% mensual, es decir, que cada mes se van haciendo más grandes hasta que se libere por completo el tipo de cambio. Y mientras esto pasaba, los datos estaban sonriéndole al gobierno. En marzo se confirmó algo que ya se sabía con antelación. La pobreza, que había dado un salto en la primera mitad del año 2024, se había reducido a un 38%. Un dato que fue celebrado, evidentemente, pero que también mostró la incoherencia de algunos que cuando ese indicador subió al 52% anunciaban el apocalipsis, pero cuando se ha reducido ese mismo indicador mide mal la pobreza. Bueno, cosas de internet. Mientras tanto, la inflación seguía bajando. En mayo llegó al 1,5% mensual, la cifra más baja en 5 años, y con esta proyección la inflación interanual sería de un 43,5%. Sí, ya sé que ahora hay mucho lío con los nombres. La inflación mensual es cuando cambian los precios respecto al mes anterior, y la interanual es cuánto han cambiado los precios de este mes respecto al mismo mes del año anterior. El optimismo reinaba. El gobierno llegaba incluso a anunciar que el país ya estaba saliendo del desierto, y todo hay que decirlo, gran parte de esta estabilidad se consiguió negociando con el FMI. Las negociaciones con el FMI han jugado un papel clave durante la primera mitad de este año. Ya en enero se hablaba de que habrá un gran acuerdo para el país. Se hablaban de fondos que servirían para reestructurar deuda, bajar costes financieros y dar mayor respaldo al plan económico. Se hablaba de que estaba hipotecando al país y, a ver, el país ya estaba hipotecado, no hacía falta el acuerdo. Pero aparte de esto, gran parte del dinero acordado serviría para refinanciar deuda, es decir, pagar deuda vieja. Cambias una deuda por otra. Pero al margen de esto, en abril se llegó a ese acuerdo técnico después de meses de negociación, y ese acuerdo fue clave para conseguir ese nuevo sistema cambiario. Pero lo más importante es que desahogaba la economía argentina. Veréis, el país se enfrentaba a varios pagos inmediatos que a todas luces no podía asumir, y este acuerdo con el FMI le inyectaba dólares con los cuales podía hacer estos pagos, es decir, pagar la deuda vieja y tener unos plazos bastante más cómodos para devolverlo. Es como cuando te financias un coche, no es lo mismo financiarlo a 2 años que a 5, las cuotas son mucho más cómodas. Y así llegaríamos a julio, donde Argentina superaría el primer examen con el FMI, lo que le desbloqueaba un nuevo préstamo para seguir aliviando la economía. Hasta junio, incluso principios de julio, el optimismo reinaba en el país, pero estamos a las puertas de los meses más turbios de la administración. La oposición a las medidas del gobierno era constante a lo largo de todo el mandato. Los recortes evidentemente no sientan nada bien para aquellos que los sufren. Los sectores afectados por los recortes en subsidios u otras prestaciones sociales no calaban bien. Evidentemente, dentro de los trabajadores públicos no estaban contentos con la administración, pero tampoco es que haya enfrentado una movilización masiva para mostrar el descontento. Ha habido pequeñas movilizaciones, como bajo cualquier gobierno, pero tampoco es como para hablar de estallido social. Todo entra dentro de la normalidad. Ha sido un mes bastante neutro, por decirlo de algún modo. No hubo ni grandes acuerdos ni grandes reformas. Lo único relevante fue que terminaron con el programa de las letras LEFI, que dio lugar a un pequeño episodio de pánico, pero bueno, esto ya lo explicamos en este vídeo. Ahora bien, todo esto era la calma antes de la tormenta. El 19 de agosto se difundieron unos audios donde la Agencia Nacional de Discapacidad vinculaba supuestos pagos de comisiones en los que estaba involucrada la hermana del presidente. Esto fue el detonante del mayor escándalo que ha tenido este gobierno. Al margen de que aún no sabemos lo que ha pasado ahí, este escándalo tuvo un efecto devastador sobre la credibilidad del gobierno. No voy a entrar en el debate de si los audios son manipulados con IA o no. El caso sigue abierto y la justicia lo está investigando. Lo único que sabemos es que por ahora están solicitando documentación
y ya. Pero para nuestra historia de hoy lo que nos importa es que esto generó un enorme terremoto financiero dentro del país. Todo esto estalló a semanas de las elecciones de Buenos Aires, que servirían de tanteo de cara a las elecciones de octubre, generando la tormenta perfecta para que el gobierno esté en el alambre. Los mercados internacionales no se tomaron nada bien esta noticia, los tipos de cambio empezaron a presionar las cuentas, la credibilidad que antes le daban las principales instituciones ya no estaba, y la respuesta del gobierno tampoco ha sido la mejor, que digamos. Para la oposición esto ha sido un pequeño rayo de esperanza, ya que ahora tenían un escándalo de corrupción mucho más serio que el del caso Libra para atacar al gobierno, y se confirmó el desastre en las elecciones de Buenos Aires. Las elecciones de Buenos Aires supusieron un durísimo golpe para la administración de Milei. Ya de por sí la provincia ha estado históricamente dominada por el peronismo, pero la magnitud de la derrota que sufrió La Libertad Avanza no estaba prevista ni en el peor de los escenarios posibles. Aquí el pánico inundó los mercados. Parecía que todo lo que había conseguido el gobierno hasta ahora iba a ser borrado de un plumazo. El tipo de cambio se fue por encima de la banda superior, haciendo que el esquema implementado esté al borde del colapso. Había miedo real de una crisis cambiaria, y todo ello a poco más de un mes de las elecciones de octubre. Un episodio clave para el gobierno, ya que necesitaban sacar muy buen resultado para poder hacer las reformas más importantes. Era una época en la que muchos pensábamos que el gobierno no iba a salir de esta, pero llegaría la reacción. El gobierno respondió asumiendo la responsabilidad que le correspondía y empezaría a hacer las cosas para tratar de revertir la situación. Lo primero fue jugar a política. A menos que tengas una mayoría absoluta, no puedes permitirte ir insultando a todo el mundo, sobre todo los partidos que están más cerca de ti. Tuvo un acercamiento con Mauricio Macri para tratar de negociar su apoyo, redujo de forma drástica la presencia pública, obviando el episodio del concierto, y se centró en las elecciones mientras dejaba que la justicia haga su trabajo. Pero sin duda el movimiento más importante en esta fecha fue la ayuda concedida por Trump. El aliado de Milei le concedió una línea de swap y aseguró que iban a ayudar a sostener la deuda argentina durante estas turbulencias. Todas esas ayudas calmaron a los mercados semanas antes de las elecciones de octubre. Parecía que todo se iba calmando, pero las encuestas y distintos analistas anticipaban un resultado bastante ajustado tirando a malo para el gobierno. El escenario más probable era el de una victoria muy justa donde tenga que negociar las reformas con el peronismo, algo que evidentemente no favorece a su agenda. Pero entonces llegó la fecha clave. El gobierno sacó un resultado muy favorable. Después de semanas donde el pesimismo reinaba dentro de las redes sociales, el gobierno se impuso con una victoria contundente, quitándole prácticamente todo el poder al peronismo. Ya no necesita su apoyo para aprobar leyes, y ese triunfo le dio un impulso para lanzar las llamadas reformas de segunda generación, reformas que hasta ahora no podía abordar por falta de bancas. Hablamos de reformas tributarias que le abren las puertas a una bajada de impuestos, reformas en el mercado laboral para atacar la enorme informalidad que tiene el país y ambiciosos planes para modernizar la economía. Cuando tengamos más información acerca de estos planes, sacaremos un vídeo explicándolas. Pero ahora mismo sobre la mesa hay un plan muy ambicioso que va a buscar volver a colocar a Argentina en el mercado internacional. El siguiente paso del gobierno es volver a meter al país en los mercados internacionales. Argentina sigue necesitando dólares, pero tiene un límite muy importante para conseguirlos, y es que ahora mismo el país está fuera de los mercados internacionales. Y hace unos días anunció el BONAR. Básicamente son bonos en dólares que se emitirán a 4 años. La clave es que este bono se emite bajo la ley local. ¿Qué quiere decir esto? Que está sujeto a la jurisdicción argentina. Lo pueden comprar inversores extranjeros, pero te harán pagar más intereses. No es lo mismo emitir un bono bajo la ley nacional que la internacional. En otras palabras, no es lo mismo que estés respaldado por la jurisdicción de Argentina que la estadounidense. Esto de aquí serviría al gobierno como puente para ver qué tal se comportan los inversores extranjeros y la confianza que tienen en el gobierno, para así eventualmente abrir la posibilidad de volver a operar en los mercados internacionales, una cosa que necesita el país como el comer, para evitar pagar intereses desorbitados por emitir bonos. Pero de esto ya hablaremos en un futuro vídeo, así que suscribiros si no os lo queréis perder.
El gobierno ha pasado el duro examen que tenía este 2025. En los 2 años que tiene por delante tiene que conseguir consolidar las reformas y atajar los problemas que hasta ahora no ha podido. Hablamos de seguir reduciendo la pobreza, a pesar de que los datos estén bajando, sigue siendo bastante elevada, atajar la informalidad laboral, arreglar el sistema de pensiones, mejorar las condiciones salariales. Aún no está todo hecho, el gobierno tiene que centrarse en esos puntos y de mientras las investigaciones siguen abiertas, ya cuando tengamos noticias las comentaremos. Pero está claro que a pesar de los escándalos, la confianza parece haberse mantenido y las elecciones de octubre son la demostración de ello. Ahora lo único que queda es esperar. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Ha cumplido el gobierno en este 2025? ¿Qué reformas esperáis en el año 2026? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.